Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Vamos a conversar de la posibilidad, no de la posibilidad, sino de todo lo que significa el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que ya di una antesala en el bloque pasado de este programa, dando un pequeño resumen, pero como digo, la Constituyente parece que al menos desde las altas esferas del gobierno se ha enfriado el tema. Prefieren por ahora reformas parciales a la Constitución vía Asamblea Nacional, pero todavía yo creo que una parte del país tal vez silenciosa, que tal vez se anima a tocar estos temas sabiendo que no están en boga, como es el caso de Radio Fuego, pues queremos discutirlos, queremos analizarlos, queremos deshilachar esta posibilidad y para conversar con nosotros está Ismael Quintana, abogado constitucionalista. No pudimos haber encontrado una persona más capacitada para conversar de este tema y para que nos dé su opinión, no solamente legal, sino su opinión personal al respecto. Abogado Quintana, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Un abrazo, Ricardo. Buenos días para usted, para la audiencia también de Radio Fuego. Un saludo a la distancia. Ismael, bueno, antes de entrar a temas de minuciosidad legal, le pregunto, el tema de la constituyente se enfrió a estas alturas del partido. ¿Por qué? ¿Qué analiza usted para que en este momento se haya dejado morir, entre comillas? Bueno, básicamente porque el gobierno gana la elección en segunda vuelta y para esa instancia ya tenía aparentemente consolidada una mayoría parlamentaria, 77, 80 votos en la Asamblea Nacional. El exministro de Gobierno deja de lado en un principio esta idea de la constituyente, entendiendo que han conseguido los votos suficientes para hacer lo que hemos visto que han empezado a hacer a partir del 14 de mayo, que es aprobar una tras otra leyes, muchas de ellas ahora demandadas o acusadas de inconstitucionales ante la Corte, con notorios y evidentes vicios de inconstitucionalidad además. Entonces, claro, digamos, en la burbuja o en la efervescencia del poder, porque claro, cuando un gobernante empieza un periodo constitucional de gobierno, se da esta suerte de luna de miel. Creo que el gobierno sigue en esa luna de miel. Pero como todo lo bueno se acaba, evidentemente esa luna de miel también se va a terminar en algún día. Y cuando el gobierno se estrelle contra la realidad, que es que esta mayoría que han logrado conseguir hoy coyuntural, yo creo que es una mayoría endeble, pegada, como diríamos vulgarmente, con saliva. Y eso va a hacer que tarde o temprano el gobierno tenga que retomar sí o sí el debate de una constituyente. De hecho, me parece que eso va a ser más temprano que tarde cuando la Corte, como se ha empezado a especular, declare la inconstitucionalidad de las 3 primeras leyes que el gobierno ha hecho aprobar a la tonta y a la loca con esta improvisada mayoría parlamentaria que consiguió. Ismael, ¿usted está a favor de que se lleve a cabo la constituyente? Desde un principio estuve a favor precisamente por esta clase de cosas. Porque la Constitución, y estamos viendo, se convierte en muchos casos en una camisa de fuerza para avanzar a ciertos temas. Entonces, quiero trabajo por horas, no puedo porque la Constitución lo impide. Quiero inversión extranjera, pero no puedo porque la Constitución prohíbe el tema de los acuerdos o tratados bilaterales en materia de inversión, porque no puedo ir al arbitraje porque la Constitución lo prohíbe. Quiero de algún modo permitir inversión extranjera en sectores estratégicos y prestación de servicios públicos, fregado, porque la Constitución determina que la intervención privada en estos casos es excepcional. Nos estamos quejando, y yo creo que con justa razón en muchos casos, de la misma Corte Constitucional. Y yo no me atrevería a proponer nunca la eliminación de un sistema de jurisdicción constitucional, porque sí creo firmemente que el poder necesita límites, mucho más en países como el nuestro, y esos límites los tiene que imponer la Corte Constitucional. Pero no estoy de acuerdo en que haya una Corte todopoderosa, exenta de cualquier clase de control, y que sea una Corte que no responde ante nadie. Eso tampoco es adecuado. ¿Ah? Entonces sí creo que hay que revisar o al menos morigerar el ámbito de competencias de la Corte y el régimen de responsabilidad que hoy no lo tienen. Entonces,
hay varios aspectos que hacen que probablemente esto de andar retaseando la Constitución con propuestitas de reforma por aquí, propuestitas de reforma por allá, que la castración química y el registro de violadores, que la eliminación del fondo partidario permanente, que el tema de las bases militares extranjeras. Entonces es como que seguimos parchándole a una llanta que ya no funciona. Yo siempre he puesto ese ejemplo cuando me han invitado a conversar de este tema. Cuando usted tiene una llanta y a esa llanta usted la ha parchado 5, 6, 7 veces por diversas razones, probablemente el vulcanizador le va a decir, vea, ya es momento de cambiar la llanta, porque de tanto parche que le ha hecho, ya no está funcionando bien. Eso le está pasando al sistema nuestro. Es decir, es una constitución que tiene ya tanto parche. Desde el año 2011 en adelante son 5 o 6 parches que la constitución ha recibido, que parecería ser entonces que el modelo ya no es suficiente, ya ha colapsado, y creo que en ese punto la decisión es avanzar a una constituyente. Yo siempre respaldé esa idea. A mí no me gustan estos titubeos de un día sí y otro día no, porque hoy, digamos, la coyuntura política me favorece para esquivar un proceso constituyente que hay que reconocer que es demorado y riesgoso, pero que de algún modo le daría al país una herramienta, digamos, jurídica más sólida para lo que queremos, ¿no? Que es economía, que es empleo, que es seguridad jurídica, que son instituciones sólidas que hoy lamentablemente no las tenemos. Abogado, y se habla de riesgos. De hecho, o sea, para las personas que temen los riesgos, pues está el tema de que en las 3 votaciones que se llevarían a cabo en una potencial asamblea constituyente, pues se reviva algún muerto político, y que lo mejor es ir pasito a pasito, suavecito, con las reformas en la asamblea, tal cosa, tal otra, o sea, proteger el capital político. ¿Por qué tanto miedo de ciertos sectores del debate público y probablemente algunos del gobierno con este tema? ¿Cree que ese miedo es fundamentado o no debería más bien darnos más miedo que sigamos en este hoyo que se encuentra el Ecuador, ¿no? Ahora, el miedo es a perder, porque a la larga los procesos constituyentes abarcan al menos 3 procesos electorales, lo ha dicho la Corte Constitucional, o sea, que no se los puede saltar. Una primera consulta popular para determinar si la ciudadanía quiere o no quiere ir a una constituyente. Ya de suyo, ese es el primer gran riesgo. Si la gente le dice no, es una derrota política para el proponente, sin lugar a duda. Pero digamos que la gente le dice sí. Luego viene lo otro, la elección de los representantes de la constituyente. Y entonces ahí nuevamente viene el tema de lograr mayoría en la constituyente, porque si le sale al revés y usted no tiene una mayoría, sino que la mayoría se lo lleve el otro, el proyecto de constitución que se va a redactar va a obedecer a los designios del oponente político y no a los suyos, ¿no? Y luego el tercer gran escollo, el referéndum, porque finalmente, tras todo este tema, la última palabra se supone la tendríamos nosotros cuando nos convoquen a las urnas y decidamos si queremos o no queremos aprobar ese proyecto de constitución que para el efecto habrá aprobado la Asamblea Constituyente. Entonces, para que todo esto pase, querido Ricardo, deberá transcurrir al menos año y medio entre que se hace la primera consulta popular y se llama al referéndum constituyente final. Y en un año y medio en Ecuador cualquier cosa puede pasar, la popularidad sin lugar a dudas no está al tope siempre, es decir, esto no es un tema de estar viendo lo que pasa, por ejemplo, en El Salvador, donde usted dice sí, o sea, 8 de cada 10 salvadoreños siguen aprobando la gestión de Bukele en El Salvador. Yo no sé si en Ecuador eso esté pasando mucho más digamos, a partir de las últimas decisiones que se ha adoptado en el gobierno. Entonces, obviamente hay un temor que es ciertamente bien fundamentado, de que esto en lugar de ser o de fortalecer la gestión política del gobierno, lo termine debilitando. Entonces, como ahora tenemos 6 votitos ahí de Pachacuti que nos ayudan de algún modo a pasar algunas propuestas, algunas leyes, entonces, claro, utilizaremos esos mismos 6 votitos eventualmente para aprobar propuestas de reforma parcial a la Constitución. Pero vemos entonces que aquí no hay un norte claro. Entonces parecería ser, y creo que esa es la primera conclusión a la que podemos llegar, que la constituyente jamás estuvo entre los planes serios del gobierno. Es decir, que este era una suerte de plan B
en el evento que el plan A, que era obtener mayoría parlamentaria, no le alcance. Entonces, claro, si yo no tengo 77 votos mínimos en la legislatura, me lanzo a la constituyente, ¿no? Entonces, lo hemos dejado ahí, pero creo que tarde o temprano ese plan B se va a terminar convirtiendo en el plan principal. No por el tema solamente Asamblea Nacional, que creo que de aquí en un tiempo esa mayoría se va a ir diluyendo. Sino Perdón, porque, abogado, ¿por qué tiene tanta seguridad en eso? porque con Pachacuti no se sabe a qué se juega, pues querido Ricardo. Si no, preguntémosle a Lazo. Pero Ujú. si Lazo traiciona el acuerdo que construyó, porque así lo hizo, con Correa y con Nebot. Acordémonos que él gana la elección y acuerdan un reparto de autoridades y comisiones con Correa y Nebot. Para los amigos seguidores de Lazo, Lazo pactó con Correa. ¿Ya? Cuando se ve descubierto en ese plan y la gente en el Twitter y en las redes sociales empieza a cuestionar ese acuerdo, entonces se echa para atrás y se ve obligado a construir un acuerdo pegado con saliva con la izquierda democrática y los infaltables señores de Pachacuti. ¿Cuánto le duró a Lazo ese acuerdo? Aparte de pocos meses, cuando ya después Pachacuti se empezó a virar, cuando empezó a pactar con el social cristianismo, con el correísmo, y hoy, y veamos dónde terminó Lazo. Lazo terminó empujado a decretar una disolución parlamentaria, es decir, a lo que nosotros llamamos la famosa muerte cruzada, precisamente porque esa mayoría parlamentaria que él había construido se le diluyó entre los dedos como el agua. Y lo mismo creo que le va a pasar a Daniel Noboa, porque sus aliados hoy en día son exactamente los mismos. ¿Sí? Pachacuti es una organización política sin norte ideológico, sin consistencia, ¿ya? Cuyos liderazgos están repartidos. Hay un bando que obedece al señor Issa, hay otro bando que aparentemente estaría con las tesis de gobierno. Eso hace que, al no tener una mayoría propia, pues estos acuerdos en algún momento se puedan ir rompiendo, ¿no? Entonces, al gobierno hoy a mí me parece que no le sobra nada en la asamblea, sí, tiene 3, 4 votos de más y con eso ha logrado pasar con las uñas las propuestas de ley presentadas por el presidente de la República. Entonces, no creo que eso se vaya a sostener en el tiempo, es cuestión de revisar los antecedentes de la política reciente para ver que esa es la realidad. Y por eso creo que la constituyente va a volver a debate en algún momento. Ismael, para finalizar, como consejo al gobierno, estoy de acuerdo con cuando usted dijo que el tiempo también puede ser aliado o enemigo. ¿Cómo se puede, digamos, se supone que se viene una consulta popular de aquí en diciembre y por supuesto tenemos las seccionales? ¿Cuándo sería el momento perfecto si es que el gobierno lo está analizando? Hagamos la suposición de que realmente el gobierno sí está analizando el tema, simplemente que lo está manejando de manera privada, todavía no lo quiere sacar a la luz. ¿Cuándo cree que sería el momento perfecto? ¿Cuándo cree que el gobierno, si se lo plantea, llevaría a cabo este tema sabiendo que prácticamente es confirmada la consulta popular de aquí a diciembre y las seccionales? ¿Sería entre seccionales y consulta popular? ¿Cómo lo ve? Bueno, para poder discutir sobre reforma constitucional o referéndums o consultas populares hay que saber qué se quiere preguntar. Y lo primero que me gustaría que el gobierno nos aclare es qué quiere preguntar. Aparentemente los temas principales son las bases militares Bueno, y el tema el, de cómo ingresa dinero de los partidos políticos. efectivamente, no hay más, y eso es porque eso es lo que está en trámite ahora. Sí, Ya. porque las bases militares fueron aprobadas en segundo debate y está pendiente el dictamen de constitucionalidad de la Corte, que todavía no lo ha emitido. Entonces, propiamente no podemos hablar todavía de una consulta popular. El gobierno tiene probablemente la expectativa legítima de que la Corte le dictamine la constitucionalidad. Pienso que no va a haber problema en el caso de las bases militares, porque la propuesta no sufrió ninguna modificación en la Asamblea Nacional. El tema de partidos políticos o financiamiento estatal a partidos políticos y a campañas electorales, eso está para segundo debate. Habrá que ver si esa propuesta es aprobada. El tema castración química y registro de violadores es un asunto que ni siquiera tiene dictamen de calificación de vía. Y el presidente se ha aventurado a decirnos que la consulta popular sería en diciembre. Ahora, asumamos que todos estos temas
llegan a la supuesta consulta popular del 14 de diciembre. Que además el presidente ha dicho que es una fecha tentativa, ¿no? La gente le escuchó y ya dijo, diciembre consulta popular. No, el jefe del Estado dijo, yo lo escuché, una fecha tentativa, precisamente porque los tiempos no dependen de él, las cosas están básicamente en manos de la Corte y en manos de la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, o de cuál es el momento adecuado, es qué quiere preguntar aparte de eso. A ver, presidente, ¿vamos a hacer algo de una buena vez con el tema Consejo de Participación Ciudadana? ¿O ahora sí parece que el Consejo nos gustó? Porque hasta hace unos meses la idea era desaparecer el CPCCS. Pero ahora, como parece que las frutas se van acomodando de acuerdo al momento político, entonces a lo Moreno y a lo Lazo lo dejamos vivo a ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿Vamos a hacer algo con la función judicial o vamos a seguir con ese nivel que tenemos ahora de crisis, de putrefacción en el Consejo de la Judicatura? Pues que da vergüenza que la semana anterior se haya dejado caducar un expediente disciplinario contra jueces, y entre esos jueces uno que está incluso en una terna para integrar el nuevo Consejo de la Judicatura. ¿Vamos a seguir tolerando ese tipo de comportamientos? ¿Se va a hacer algo con la función judicial y específicamente con el Consejo de la Judicatura? ¿O vamos a seguir en este tipo de cosas? Entonces, más allá de cuándo, porque el cuándo, en Ecuador es un país donde los momentos políticos varían. Entonces, para nuestros políticos nunca es el momento, ni ahora, ni en 6 meses, ni en un año. El problema no es el cuándo, sino qué quiere preguntar aparte de esas 3 cuestiones, que son importantes, que yo las respaldo personalmente: bases militares, que los partidos políticos vean de dónde sacan la plata para financiarse y hacer sus campañas. Por supuesto que respaldo como el que más el tema de la castración química y el registro de violadores. Pero ¿qué más, presidente? En el tema institucional, ¿qué soluciones le va a proponer al país? Porque lo otro es que sigamos como estamos, con un Consejo de Participación Ciudadana de quien se duda respecto de los procesos de selección, con una función judicial que no camina para ningún lado, con una Asamblea Nacional que da vergüenza. Vea ese juicio político al consejero Albán. Leía el otro día la acusación constitucional, pero es que es una vergüenza que un juicio político se base en un voto salvado del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, bueno, ¿vamos a hacer algo más o nos vamos a quedar solamente con los parches? Entonces, por esa razón, creo que al presidente, digamos, sí le falta de algún modo aclararle al país hacia dónde quiere ir. Si no es una constituyente, entonces, ¿qué temas quiere cambiar de la Constitución que vayan más allá de estos otros asuntos puntuales, coyunturales, que ya los conocemos y que están muy bien, pero nos falta? Cortito para finalizar, Ismael, ¿qué otra pregunta esperaría para esta potencial consulta popular que cree que le pueda dar peso a dicha consulta? ¿Alguna pregunta, no sé, que usted diría, caramba, esto sería importante? A ver, creo yo que hay que hacer modificaciones profundas al régimen constitucional de la economía. Sectores estratégicos hay que cambiar. No puede seguir el Estado jugando a ser el empresario aquí. Ya hemos visto lo que pasa con Petroecuador, con Enami, con otras empresas públicas, Enel y otros. Antros de corrupción. Hay que dejarle al privado intervenir en lo que tiene que intervenir. Sectores estratégicos, hay que cambiar. Inversión privada extranjera, hay que permitir la modificación del 422 a la Constitución para arbitraje comercial internacional. Trabajo por horas, creo que es momento de que insistamos en esa pregunta. Corte Constitucional, creo que la Corte debe recibir una morigeración a su excesivo poder, además de agregarle un régimen de control a los miembros de la Corte. Hay que modificar, como decíamos, la función judicial. Algo hay que hacer con el Consejo de la Judicatura. Si no lo desaparecemos, al menos modificar su manera de integrarlo. Hay que hacer algo con el Consejo de Participación Ciudadana. Hay que modificar el régimen de partidos políticos, pues que nos quedaríamos hasta mañana haciendo un listado de preguntas. Entonces parece que son bastantes temas, pero creo que si de esos escogemos al menos 3 o 4 potentes, creo que además de los que ya ha planteado el presidente, pues sería al menos una buena oportunidad para darle un buen cambio en materia institucional a la Constitución, que sí que ya lo necesita. El abogado constitucionalista Ismael Quintana estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Abogado, gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre. Esperamos tenerlo muy pronto. Un abrazo, Ricardo. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.